Hola a todos y bienvenidos a este segundo video donde vamos a continuar estudiando la función sí. Esta vez analizaremos cómo esta función se puede concatenar con ella misma, es decir, un sí con un sí. En primer lugar, recuerden que en el video anterior estudiamos la definición de esta función. Recuerden que tiene tres argumentos: prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. Su primer argumento, es decir, la prueba lógica, corresponde a una proposición, por lo tanto es verdadera o falsa. Dependiendo de aquello, la función sí tomará una decisión. Si es verdadera, entonces la función sí ingresa en su segundo argumento. Si es falsa, entonces la función sí ingresa en su tercer argumento. El esquema que está en la parte inferior permite resumir el comportamiento de la función. En primer lugar, va a enjuiciar la prueba lógica. Si se cumple, asigna el valor si verdadero. Si no se cumple, asigna el valor si falso. Si tiene dudas respecto al comportamiento de la función sí, le recomiendo revisar el video anterior, ya que en dicho video se revisa con detalle la sintaxis de la función, reconociendo los argumentos, además de caracterizar su comportamiento. Ahora entonces vamos a estudiar cómo esta función se puede concatenar con ella misma, es decir, un sí con un sí. Observar que hemos llamado a una función sí, aparece su primer argumento, es decir, la prueba lógica, también está su segundo argumento, es decir, el valor sí verdadero, pero en su tercer argumento, es decir, en el valor sí falso, hemos incorporado a una función sí. De esta forma, tenemos una segunda prueba lógica, un segundo valor si verdadero y un segundo valor si falso, todos aquellos argumentos de la segunda función sí. ¿Cuándo utilizar este arreglo? Cuando nuestro problema exija construir un algoritmo que tenga más de dos salidas, porque naturalmente nuestra función sí tiene solamente dos salidas: valor si verdadero, valor si falso. Entonces la forma de agregar salidas a nuestro algoritmo es precisamente incorporando una función sí en el valor si falso de la función sí anterior. No se olviden que el comportamiento de la función sí es el siguiente: si la prueba lógica es verdadera, la función sí ingresa en su segundo argumento, es decir, en el valor sí verdadero. Si la prueba lógica es falsa, la función sí ingresa en su tercer argumento, es decir, en el valor sí falso. Aquello es fundamental entenderlo de manera adecuada porque ahora vamos a analizar cuál es el comportamiento de la función sí cuando está concatenada. En primer lugar, se debe tener en cuenta que la función se va a aplicar de izquierda a derecha, de esa manera. Entonces, en primer lugar se va a verificar la prueba lógica. Si es verdadera, ¿qué hace la función sí? Ingresa en su segundo argumento, es decir, en el valor sí verdadero. En este caso el procedimiento se detiene, es decir, el resto no se ejecutará. Por el contrario, si la prueba lógica es falsa, ¿qué hace la función sí? Ingresa en su tercer argumento, es decir, en el valor si falso. Esta vez, en el valor si falso se tiene a una función sí, por lo tanto se va a ejecutar dicha función. Se enjuiciará la prueba lógica. Si es verdadera, la función ingresará en el valor si verdadero. Si es falsa, la función ingresará en el valor si falso. Análogamente, este procedimiento se podría extender y podríamos concatenar 3 funciones, 4 funciones, así consecutivamente. Eso dependerá de lo que exige nuestro problema. Entonces, para entender adecuadamente, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Observar que existe una tabla con información. Esta información corresponde a datos de una encuesta e interesa observar la columna ciudad. Aquí se ha tabulado la información de la siguiente manera: 1 corresponde a la ciudad de Valparaíso, 2 corresponde a la ciudad de Viña del Mar, 3 corresponde a Quilpué y 4 a otra ciudad.
Nuestra tarea consiste en construir un algoritmo que sea capaz de devolver el nombre de la ciudad, es decir, si el valor de la ciudad es 1, debe devolver Valparaíso. Si el valor de la ciudad es 4, debe devolver otra ciudad. Si el valor de la ciudad es 2, debe devolver Viña del Mar, así consecutivamente. Entonces, vamos a llamar a una función sí. Vamos a definir la prueba lógica, que esta vez consistirá en verificar si el valor de la ciudad es 1. Si aquello es verdadero, ¿qué hará la función sí? Ingresará en el valor sí verdadero, es decir, en su segundo argumento. Por lo tanto, le vamos a indicar que debe entregar la salida de Valparaíso. Punto y coma, ahora estamos en el valor sí falso. Si observan, solamente tenemos un valor disponible, valor sí falso. Pero nuestro problema exige construir una función que sea capaz de devolver Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué o bien otra ciudad, es decir, tiene 4 salidas. La única forma entonces de incorporar más salidas a nuestra función es incorporar una función sí en el valor sí falso, tal como lo estamos haciendo. Vamos a definir nuevamente la prueba lógica, esta vez le vamos a pedir que verifique si el valor de la ciudad es 2 y si eso resulta verdadero, queremos que devuelva Viña del Mar. Nuevamente estamos en el valor sí falso. Como todavía quedan 2 posibilidades, Quilpué y otra ciudad, vamos a llamar a una tercera función sí. Vamos a pedir que verifique esta vez si el valor de la ciudad es 3 y si aquello es verdadero, que devuelva el valor de Quilpué. Ahora estamos en el valor sí falso. Si usted no tiene dudas respecto a que la información es correcta en la tabla, es decir, no hay posibilidad de que exista un error, entonces vamos a anotar lo siguiente. En el valor sí falso entregamos la última salida, que es otra ciudad. Vamos a cerrar los paréntesis y vamos a leer el algoritmo para que usted entienda adecuadamente. En primer lugar, nuestro algoritmo va a verificar si el valor de la ciudad es 1. Si aquello es verdadero, ¿qué hace la función sí? Ingresa en el valor sí verdadero, es decir, en el segundo argumento, y entrega el valor Valparaíso. Y el procedimiento se detiene. ¿Qué ocurre ahora si la prueba lógica resulta falsa, es decir, el valor de la ciudad no es 1? Entonces la función sí ingresa en su tercer argumento, es decir, en el valor sí falso, pero esta vez en el valor sí falso hay un nuevo sí. Por lo tanto, esta vez se verifica su prueba lógica. Si es verdadera, ¿qué es lo que hace la función sí? Ingresa en su segundo argumento, devolviendo el valor Viña del Mar, y el procedimiento se detiene. En cambio, si la prueba lógica es falsa, es decir, esta vez el valor de la ciudad no es 2, ¿qué ocurre con la función sí? Ingresa en su tercer argumento, es decir, ingresa en nuestra tercera función sí que hemos incorporado. Esta vez verifica si el valor de la ciudad es 3, si aquello es verdadero, ingresa en su segundo argumento, es decir, en el valor sí verdadero, y devuelve Quilpué. Por el contrario, si la prueba lógica resulta falsa, ingresará en su tercer argumento, es decir, en el valor sí falso, y devolverá otra ciudad. Bueno, vamos a dar Enter, vamos a aplicar el procedimiento y usted verifica que es correcto. Ahora, ¿qué ocurre si usted, por ejemplo, me dice que es posible que en los datos exista un error de codificación? Por ejemplo, si estamos ingresando esta información vía manual, ¿qué tal si en el primer sujeto, ¿sí?, de ID 1, la ciudad corresponde a 1, pero por error se ingresó 10? Evidentemente no podría ser, evidentemente eso es un error, porque las ciudades posibles a codificar es 1 a Valparaíso, 2 a Quilpué, perdón, 2 a Viña del Mar, 3 a Quilpué
y cualquier otra ciudad es codificada como 4. Entonces, el 10 claramente es un error. Sin embargo, nuestro algoritmo no es capaz de advertir dicho error. Entonces, vamos a aprender cómo podemos, aprovechando este arreglo, también incorporar un control de error. Bueno, vamos a borrar lo último que habíamos ingresado, devolviendo al valor si falso del último si. Entonces, en dicho valor vamos a llamar nuevamente a una función si. Esta vez le vamos a pedir que verifique que el valor de la ciudad es 4. Si aquello es verdadero, queremos que devuelva otra ciudad. Y si el valor de la ciudad no es 4, queremos que devuelva error en los datos. De tal forma, o error en la información, de tal forma que la persona que está trabajando con esta tabla se pueda dar cuenta del error y evidentemente corregir la información. Entonces damos Enter, vamos a aplicar a las demás para actualizar el algoritmo y esta vez vamos a hacer alguna prueba. Por ejemplo, pensemos que el primer dato fue mal ingresado, se ingresó como 10, entonces evidentemente nuestro algoritmo nos advierte adecuadamente del error. Pensemos el tercer dato fue 20, error en los datos. ¿Se entiende? Entonces, ahora nuestro algoritmo ya queda muy completo porque además de codificar tal como se nos había solicitado, es capaz de advertir si es que existe algún tipo de error en la información. Bueno, esperar que la explicación fuera lo suficientemente clara. No se olvide visitar mi blog, además de compartir el video para que así pueda llegar a más personas que están recordando o aprendiendo las funciones de Excel. Hasta luego.